Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy se me ha encomendado la exposición del tema del liposarcoma de partes blandas. Soy el cirujano oncólogo Luis Aguilar Villena, actualmente haciendo capacitación especial en el Departamento de Cirugía de Mamas y Tumores Blandos del INEM. La exposición contiene algunos aspectos generales, la clasificación de los liposarcomas, con algunas características específicas de cada uno de ellos, algunos tópicos acerca de su diagnóstico, características genéticas, cuál va a ser su tratamiento, manejo de la enfermedad sistémica, metastásica, algunos cuadros de sobrevida y manejo de la enfermedad recurrente. Bueno, dentro de generalidades sabemos que los liposarcomas son tumores de partes blandas, son los más frecuentes de todos los tipos de los sarcomas, representando el 20% de estos. Son localmente invasivos, el patrón de metástasis es hematógeno, y cada subtipo histológico de los liposarcomas van a tener un comportamiento único y distinto entre estos, ¿no? También un patrón de recurrencia distinto y una sobrevida distinta, ya que algunos son más agresivos que otros dentro del mismo liposarcoma. La mayoría de estos se presentan como masas extensas de partes blandas, asintomáticas, que cuando comprimen algunas estructuras van a causar dolor y recién van a darse cuenta los pacientes. Se dice que a partir de los 10 o 15 centímetros es clínicamente sintomático. La relación de género es de 1 a 1 y el pico etario mayor es entre los 50 y los 70 años de vida. Este cuadro es del Memoria de Sloan, una serie del 82 al 2010 de 1.713 pacientes con liposarcoma de partes blandas, donde podemos ver los diferentes grupos etarios, siendo más frecuente de 50 a los 70 años. Dentro de la ubicación, sabemos que la más frecuente es las extremidades, siendo la extremidad inferior el más representativo, son 41%, dentro de la misma serie de Memoria de Sloan. La extremidad superior, el 8%, y el retroperitoneo también es bastante frecuente, tumores retroperitoneales representan el 36%. También se ve en el tronco, en bíceps y en otros lugares. Hay factores que predisponen a este tipo de tumoraciones, por ejemplo, las exposiciones previas a radiación, el linfedema crónico, la filariasis, el linfedema congénito primario, que en algunos casos se transforma en linfaangiosarcoma. Hay síndromes también asociados a estos, como el linfeomenia, el síndrome de Gardner, entre otros que vamos a ir describiendo poco a poco. Dentro de la clasificación de los liposarcomas, existen 4 subtipos, que entre estos van a ser histológicamente y citogenéticamente distintos entre sí. Varían en su comportamiento, desde una neoplasia que no tiene potencial metastásico, como es el liposarcoma de bajo grado, hasta los sarcomas de alto grado con un potencial metastásico muy elevado, ¿no? Como son los sarcomas pleomórficos. Los 4 subtipos son el tumor lipomatoso típico, también llamado liposarcoma de bajo grado, o también llamado lipoma light. Representa dentro de los liposarcomas al 40 al 45% de los casos. Es localmente agresivo, pero es muy poco probable que haga metástasis a distancia. Este subgrupo, este subtipo bien diferenciado, en algunos casos progresan a un subtipo más agresivo, que es el desdiferenciado, alrededor del 10%, y estos ya tienen un potencial agresivo un poco más alto, con un alto grado citológico. El tercer subtipo es el liposarcoma mixoide y células redondas. Esto vamos a ver un poquito más adelante que trata, representa el 15 al 20%, y el pleomórfico, que es el menos frecuente y también el más agresivo, representa el 5% de los casos. También hay algunos tumores que no pueden ser clasificados, ¿no? o no son específicos, aunque en la actualidad ya con las distintas pruebas moleculares esto es menos común. Dentro de este es el mismo cuadro de Memoria de Sloan, donde podemos ver los subtipos y su porcentaje en esa serie. Tal vez sea la serie más grande del mundo en cantidad de pacientes. Observamos pues que la tasa más frecuente es el liposarcoma bien diferenciado, representa 43%, seguido del desdiferenciado, del mixoide, células redondas y el pleomórfico, y algunos otros no especificados en menos porcentaje.
La aparición o el lugar de aparición más frecuente, como les mencioné, es el miembro inferior. También hay una predisposición para el subtipo histológico también en miembros, que es el bien diferenciado y el mixoide, mientras que en el retroperitoneo lo más frecuente va a ser el bien diferenciado y el desdiferenciado. Lo vemos ahí, no sé si pueden ver en mi puntero, pero aquí en el retroperitoneo vemos la gráfica, ¿no? Los bien diferenciados y el desdiferenciado. Bueno, este es un gráfico, un estudio que se realizó en el instituto, donde se hace una evaluación de la situación de los sarcomas de partes blandas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Se incluyó a 250 pacientes entre los años 2009 y 2013 y podemos ver pues los liposarcomas aquí en el gráfico, un N de 64 pacientes, observando una ligera predisposición por el sexo masculino. El grupo etario también coincidía con el modelo entre los 50 y los 70 años. El tamaño tumoral más frecuente es mayores de 10 centímetros, casi el 70% se presenta más de 10 centímetros, y la ubicación más frecuente es en la extremidad inferior, representando el 75% de los casos. Bueno, para hablar de los subtipos, el primero y más frecuente es el liposarcoma bien diferenciado. Estos se trata de tumores o masas de crecimiento lento, localmente agresivas. Suelen ser... Doctor, disculpe, ¿puede activar su micrófono? Gracias. Les decía, el liposarcoma bien diferenciado es el subtipo histológico más frecuente. Se trata de masas o tumoraciones de crecimiento lento, localmente agresivos. Suelen ser de gran tamaño. No hay diferencia entre género, la relación es de 1 en 1. Da muy raros casos de metástasis a distancia. Puede tener un componente no lipogénico, como es el mixofibrosarcoma, el sarcoma pelomórfico diferenciado, el sarcoma osteogénico y el radiomiosarcoma. Dentro de la macroscopía, como vemos en la imagen, es una extensa tumoración de tipo lipomatoso, con extensas áreas amarillentas de tejido adiposo, y una región central más blanquecina que corresponde a tejido fibroso. Dentro de la histología, bueno, sabemos que está compuesto por adipocitos maduros de tamaño variable y células estromales atípicas dispersas, las cuales son hipercromáticas, como vemos ahí en la imagen. Dentro de la genética, las mutaciones encontradas para desarrollar este tipo de tumores es la 12q1315, que va a generar la mutación o la amplificación del MDM2 en casi el 100% de los casos. También puede haber una mutación de CDK4 y HMG-IC. Por eso, o por estas mutaciones, es que la prueba de confirmación es el FISH para MDM2, ¿no? Dentro del liposarcoma bien diferenciado también hay algunos subtipos, que son 4. Estos se pueden diferenciar por inmunohistoquímica, como vemos en el cuadro de la derecha, el lipoma light, el escleroso, el inflamatorio y el de células. Este es un cuadro de la tasa de sobrevida y de recurrencia de acuerdo a los subtipos histológicos, de acuerdo a la ubicación y al subtipo histológico. Entonces tenemos que mientras se ubicara en retroperitoneo, la enfermedad siempre es mucho más agresiva. En lo que respecta a extremidades, hay que considerar que hay un pequeño porcentaje que va a sufrir una transformación, una desdiferenciación, ¿no? Como vemos ahí, el 6% de los casos. Y la tasa de recurrencia local muestra una relación con la ubicación, llegando a ser hasta 43% para las extremidades, 79% para la región inguinal y 91% para el retroperitoneo. Como les decía, en el tiempo hay un pequeño grupo que va a progresar a un grado histológico más alto. Hay una mediana de tiempo, como vemos en el primer renglón, de 9 años para el caso de las extremidades y de 10 años para el retroperitoneo. Entonces, esas lesiones, el liposarcoma de bajo grado, son las que más comúnmente se van a confundir con los lipomas, ¿no? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Bueno, llega mucho paciente a la consulta ya operados por cirugía general que han sido tratados como un lipoma simple. ¿Cómo diferenciarlos? Estos son un poco más grandes, son de tamaño un poco más voluminoso, tienen áreas fibrosas en su interior, como vemos en la imagen. Esas zonas fibrosas, gelatinosas, son multilobulares, blanquecinas, y sobre todo pues con la prueba del FISH para MDM2
Ahí hay un cuadro de otro tipo de patologías que podrían entrar al cuadro diferencial, como es el lipoma con necrosis grasa, el lipoma con células de Lodgers, la atrofia grasa, las reacciones a la silicona, la lipomatosis difusa, el lipoma pleomórfico, el miolipoma, el angiomiolipoma, entre otros. El siguiente subtipo histológico es el liposarcoma desdiferenciado. Este va a representar alrededor del 18-20% de los liposarcomas de partes blandas. Tiene un pico máximo en la séptima década de la vida y es más frecuente sobre todo en retroperitoneo, como les mencioné antes, ya que tiene una relación entre retroperitoneo y extremidades de 3:1. En lo que es género no hay diferencia, pues la relación es de 1:1. Las tasas de recurrencia local van entre 40 y 60%. La metástasis a distancia tiene una tasa de 10 al 50%, siendo más frecuentes el pulmón y el hígado. Y la confirmación genética también se hace pues, con FISH MDM2 y CDK4 en 90% de los casos. El liposarcoma mixoide o de células redondas son dos patologías distintas. Representan el 40% de los liposarcomas, con un pico de edad en la quinta década de la vida. Más frecuentes, estos sí son en las extremidades inferiores, casi 75% de los casos. También es el tipo más frecuente de tumor de partes blandas de los liposarcomas en la edad pediátrica, de los liposarcomas. La recurrencia local va entre 15 a 30%. La recurrencia en tejidos blandos de la misma extremidad es sobre todo en partes blandas de la misma extremidad, ya sea en la cicatriz operatoria o ya sea en el resto de la extremidad, pero sobre todo la recurrencia en la misma extremidad. Esos tumores son ya de una profundidad un poquito mayor, ¿no? En la macroscopía podemos ver una tumoración multinodular con componente hemorrágico, sin necrosis, y es más frecuente sobre todo en el muslo proximal. El diagnóstico diferencial incluye el mixofibrosarcoma, al condrosarcoma mixoide y al dermatofibrosarcoma protuberans. Dentro de la histología de este subtipo histológico, vamos a encontrar células mesenquimales uniformes, redondeadas u ovaladas, no lipogénicas, con un patrón vascular descrito como de chicken wire o alambrado de gallinero. ¿Cómo diferenciar entre un liposarcoma mixoide y uno de células redondas? Hay dos sistemas, el de Kirkpatrick y el de Antonescu, que proponen sistemas en relación al componente de células redondas y su porcentaje. Lo que respecta a Kirkpatrick, nos dice que hay 3 niveles, de 0 a 5%, del 5 al 25% o mayor del 25%. Y Antonescu propone un sistema de 2 niveles, menor a 5% o mayor de 5%. Si el componente es mayor del 5% para ambos, ya se considera como un liposarcoma células redondas. Estos son cuadros de sobrevida, ¿no? En relación, el primer cuadro de Kirkpatrick del 96, en relación al porcentaje de células redondas. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje menor del 5%, las metástasis pueden llegar hasta el 23%. Si es entre el 5 al 10%, las metástasis suben hasta el 35%. Y si el porcentaje de células redondas es mayor del 35%, las metástasis llegan hasta el 58%. En el cuadro de la derecha de la pantalla, también del doctor Kirkpatrick, en el 96, diferencia la correlación clínica con los años de sobrevida respecto a la edad, a la necrosis, a la presencia de necrosis o no, y al porcentaje de células, diferenciándolas entre menos de 25% y más de 25%. Y vemos pues que la sobrevida disminuye con la presencia de una edad mayor a 45, con la necrosis presente y con las células redondas más del 25% del grupo. Este es un cuadro de Antonescu. Igualmente, en el primer cuadro podemos ver la sobrevida en relación al grado histológico. Como sabemos todos, mientras más alto el grado histológico, la tasa de sobrevida es menor. Y en el siguiente cuadro, en el cuadro de la derecha, está en relación al porcentaje de células redondas con la presencia de necrosis, ¿no? Igualmente, mientras a más células redondas y la presencia no de necrosis, la tasa de sobrevida va a disminuir dramáticamente. Genéticamente, esto ya tiene una diferencia con lo que es el liposarcoma bien diferenciado y el desdiferenciado. Hay una translocación, se ha descrito una translocación 12-16
Q3CP11 que resulta en la fusión del gen FUS-DDIT3 en el 95% de los casos. Este gen da lugar a transcripciones de fusión y da como resultado inhibición de la adipogénesis y permite a las células evadir el ciclo celular. Hay otras translocaciones discretas como la 1222 Q3CP12 que da como resultado el gen de fusión EWS-DDIT3. Hay una imagen del liposarcoma micoide retroperitoneal, ¿no?, que ha reemplazado la cavidad abdominal masivamente. Y el último subtipo histológico es el liposarcoma pleomórfico. Este es el más raro, menos del 5%. El grupo etario es un poco mayor, de séptima a octava década de la vida. Hay una pequeña predisposición por el sexo femenino, con una relación de 1 a 1.25. Más frecuentemente ubicado en los tejidos profundos de los miembros inferiores, el 60% de los casos. Este tiene componente hemorrágico y necrosis común. La recurrencia local alcanza entre 30 y 45% de los casos y la metástasis temprana en 45 a 50% de los casos. Por eso es que tiene menor tasa de sobrevida que todos los anteriores. Dentro de la histología va a presentar lipoblastos pleomórficos, hipercromáticos de actividad mitótica alta, ¿no? Se asemeja sobre todo al sarcoma pleomórfico indiferenciado. Ese ya es otro subtipo también un poco menos frecuente que el liposarcoma, pero que también vemos bastante. Y dentro de la genética hay un cariotipo complejo, se ha descrito, y una desregulación del gen RB1 en el 60% de los casos. A diferencia del bien diferenciado y del desdiferenciado, este no expresa FIS para MD-MD2, ¿no?, como en los otros casos. Dentro del diagnóstico, lo ideal, como se ha descrito en alguna vez en alguna otra descripción, es la resonancia magnética para ver partes blandas, pero acá les pongo una gráfica de cómo se puede ver en tomografía también. En tomografía, se puede ver acá en este caso, se puede ver una tumoración similar a la grasa normal, que en unidades Hounsfield va del menos 100 a menos 50, o sea, es de carácter hipodenso, ¿no?, salvo en el componente desdiferenciado que puede alcanzar 0 unidades Hounsfield. El componente desdiferenciado que podría tener una densidad más variable, ¿no?, como les indicaba, de hasta 0, ¿no? Y también los radiólogos también se basan en el contexto clínico, ¿no?, ser masas grandes, que sean pacientes a partir de los 50 años, o que hayan tenido un lipoma tratado en otro sitio y que tengan una nueva masa en el. También en lo que es liposarcoma micoides se pueden ver imágenes ya con zonas de fibrosis o focos grasos dispersos. En esta imagen es una imagen de resonancia ya del liposarcoma bien diferenciado. Este caso se trata de un hombre de 79 años que en la imagen pondrá en T1 de la izquierda, o sea, la primera imagen de la izquierda de la pantalla, muestra una masa grande con un componente graso, con contornos lobulados y tabiques gruesos. Mientras que en la imagen del medio esta es una señal hiperintensa, ¿no? Vemos la zona de fibrosis. Y en la tercera imagen es un corte axial con ponderación T1 saturada de la grasa. Entonces, ¿cómo se representan estos tumores en imágenes de resonancia? Son hiperintensos en T1 y T2 e hipointensos en STIR, en relación a contenido adiposo y múltiples sectos internos finos e irregulares, con discreta captación de gadolino. Otras áreas hiperintensas en T1 e hiperintensas en STIR, hipercontactes en el interior de la lesión también se pueden observar. Este es otro ejemplo, ¿no?, de masas multisectadas de aspecto homogéneo. Este es en el aspecto medial, anterior y lateral de un muslo izquierdo, da señal aumentada en T1 y se suprime totalmente en STIR. Vamos ahí, se oscurece en pocas palabras. Este es un ejemplo ya de un liposarcoma desdiferenciado. Acá vemos una imagen en T1, ¿no?, contornos lobulados, con tabiques gruesos. Esto es una señal T1 ponderada. En STIR se puede ver ahí un foco prominente, hiperintenso, ¿no? Vemos en la imagen del medio. Acá también en esta imagen de la derecha de la pantalla.
¿no? Se dice que cuando el componente hiperintenso es más del 25%, o sea, de tejido no graso, esto estaría en relación a un componente desdiferenciado. Esto es un ejemplo de un liposarcoma pleomórfico. Este es el más agresivo, ¿no? Una lesión nodular de bordes bien delimitados. Este es en el caso de una imagen prerotopleana, con señal heterogénea, intermedia en T1, hiperintensa en STIR, y tras la administración de gadolíneo con realce intenso. También hay una zona focal de realce intenso, como vemos acá en la imagen de la derecha, en el centro, con un ribete hiperintenso muy sugestiva de restos hemáticos, ¿no? Como lo que se ve en la patología, o sea, estructuras vasculares en su interior y en los tejidos circundantes. Bueno, para el diagnóstico genético, lo que les mencionaba, en cada uno, ¿no? Cada uno tiene una aberración descrita y unos genes involucrados. Lo que es liposarcoma bien diferenciado, hay cromosomas supernumerarios, anillos supernumerarios, con la amplificación de la región 12q1415, que incluye al MDM2, CDK4, HMG2A2, entre otros. El liposarcoma desdiferenciado, igualmente que el liposarcoma bien diferenciado. El mixoide, ahí sí hay otro tipo de translocación, donde los genes involucrados es el FUSDDIT3 y el EWSR1DDIT3. Y el liposarcoma pleomórfico, esos ya son alteraciones más complejas, aún no conocidas. Bueno, dentro del tratamiento, el gold estándar, todos sabemos pues que es la cirugía en primera instancia, ¿no? Siempre y cuando la localización lo permita, ¿no? Sobre todo la localización y también de su histopatología. Por ejemplo, el liposarcoma bien diferenciado, al ser una lesión grande con una membrana o una pseudocápsula, y sobre todo que tiene una baja tasa de recurrencia, se va a optar por una resección marginal, ¿no? O sea, que incluya el tumor más la cápsula del tumor. Cuando ya son liposarcomas de alto grado, como lo es el mixoide, células redondas o pleomórfico, ya se opta por una cirugía más extensa, ¿no? Incluyendo un margen de resección de mínimo de 2 centímetros. Y sobre todo que para hacer este tipo de cirugías hay que enfocar la preservación de la función del miembro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que necesita un manejo especializado, ¿no? por un equipo a veces complejo de varios cirujanos para tomar decisiones o en algunos casos para hacer reconstrucciones, ¿no? del miembro. Tiene que ser personal capacitado, sobre todo que maneje sarcomas, para que pueda asegurar una resección óptima y disminuir las tasas de recurrencia. Ese es un trabajo que diferencia las tasas de recurrencia de acuerdo a los subtipos histológicos y de acuerdo a los tipos de resección, ¿no? Este trabajo presentado por el doctor Bose es un estudio descriptivo retrospectivo que incluye a todos los pacientes con liposarcoma de extremidades en el Erasmus MC Cancer Institute de Rotterdam entre los años 86 y 2015. Y esa es una cohorte. Y la otra cohorte del Maria Curie Institute of Oncology de Varsovia, también entre los años 90 y 2015. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Era identificar la diferencia en las tasas de recurrencia y sobrevida según el subtipo histológico, incluyendo pues lo que les decía, los factores clínicos y los tipos de resección. Esta es la cohorte más grande descrita hasta el momento en lo que respecta a liposarcomas de extremidades, que se demuestra que los liposarcomas bien diferenciados, o sea, los de bajo grado, la sobrevida libre de recurrencia local a 5 años para la cohorte de Varsovia fue del 94%, mientras que para la cohorte de Rotterdam fue del 65%. ¿Por qué esta diferencia? Se identificaron dos factores. Uno fue que los pacientes de Rotterdam recibieron radioterapia y quimioterapia en algunos casos, no en todo, y mientras que en la otra cohorte no. Y sobre todo que el tipo de resección en la cohorte de Varsovia fue R0 en el 81% de los casos, mientras que en la cohorte de Rotterdam solamente fue del 23.5% de los casos, como vemos acá en la imagen de abajo. R0, esto es lo más influyente en lo que es la tasa de recurrencia, ¿no? La resección R0.
Si tenemos una resección R0, pues la tasa de recurrencia va a ser muy, muy baja. Mientras que si la resección es R1 o R2, incrementa, se cuadruplica prácticamente. También describieron los subtipos más agresivos, también hallándose una diferencia en lo que es R0 y R1, ¿no? Por eso es que concluye este trabajo que según el subtipo histológico se debería individualizar a los pacientes, equilibrando los riesgos y beneficios de la cirugía. Acá, como les mencionaba, ¿no? la diferencia de la resección de R1 o R2 versus el R0 era estadísticamente significativa para lo que es la recurrencia de enfermedad. Bueno, este trabajo es un trabajo también de la doctora Voss, ya presentado el siguiente año del anteriormente descrito. Es un trabajo que estudia la historia natural de los pacientes con liposarcomas bien diferenciados. Selecciona a 191 pacientes, le hace un seguimiento de mediana de 49 meses y encuentra metástasis a distancia en 5 de 191 pacientes, o sea, el 2.6% de los casos. Mientras que el 2.1% fallecieron, 2 por metástasis a distancia y 2 por complicaciones del tratamiento. Este estudio, al evaluar la historia natural de los liposarcomas de bajo grado, describe que los pacientes solo morían luego de que presentaban una desdiferenciación del tumor en la recurrencia local. Pero sabemos que esta desdiferenciación ocurre en un porcentaje muy, muy pequeño, por lo cual en casos seleccionados se obvia la recirugía y entran a vigilancia activa. Casos seleccionados como edad avanzada, como pacientes asintomáticos, que la localización no sea quirúrgicamente abordable o que la cirugía tenga alta tasa de morbilidad. Entonces, 4 de 24 pacientes optaron por cirugía debido a síntomas o mínimo crecimiento del tumor y no se encontró componente desdiferenciado en las piezas operatorias, en lo que se esperaba. Este es otro trabajo presentado por el Dr. Choi en el año 2020. Es un metaanálisis de 18 estudios. Recopila 793 pacientes con un intervalo de seguimiento entre 2 y 383 meses. Este trabajo describe que las recurrencias son casi siempre susceptibles de resección sin mayor comorbilidad. Y además apoya el uso de resección marginal, evitando la resección local amplia y sus múltiples comorbilidades que esta contiene. Entonces, dentro de la serie presentada en el instituto, también tenemos unas tasas de resecciones parecidas a las descritas por la doctora Voss, ¿no? En los casos de liposarcomas, la cirugía más utilizada o más hecha en el instituto es la resección local amplia, 75% de los casos. La resección compartimental, que es una cirugía más extensa aún, se hizo en el 10.9% de los casos. Y también hubo amputaciones, ¿no? Los resultados fueron márgenes de resección amplias, en casi el 50% de los casos, márgenes de resección marginales fueron en el 18.8% e intralesionales en el 32.8%. Las complicaciones más frecuentes o la más frecuente fue la infección del sitio operatorio, también con la licencia de la herida o la necrosis del flap en el 3% de los casos. La radioterapia sí está indicada en algunos casos especiales, sobre todo para reducir el riesgo de recurrencia local en tumores mayores de 5 centímetros o que las resecciones no hayan alcanzado el R0, ¿no? Resecciones R1. Para el liposarcoma mixoide y células redondas son particularmente radiosensibles, por eso hay que tener siempre en cuenta esto para mandarlos a radioterapia, con un control local a 5 años de 97.7%. El liposarcoma bien diferenciado o desdiferenciado, aún el manejo con radioterapia es controversial, ya que se ha observado una recurrencia local muy baja en este subtipo. Dentro de quimioterapia está indicada para enfermedad sobre todo irresecable, metastásica o que sea de alto riesgo, resecciones también R1, R2, de alto grado o mayores de 5 centímetros. Para lo que es bien diferenciado y desdiferenciado, se ha descrito que son muy quimioresistentes, ¿no? Con una tasa de respuesta de 0% para la combinación de doxorubicina con ifosfamida.
mientras que lo que es liposarcoma mixoide y células redondas sí ha tenido una tasa de respuesta más alta en comparación con los demás, de hasta el 48% versus al 18% con doxo y fosfa, extendiendo la sobrevida libre de progresión en 16 meses, en el caso de los mixoides, y de 4 meses en el caso de células redondas. Acá vemos, ¿no? Este es un cuadro de manejo de liposarcoma, ¿no? ¿Qué nos indica acerca de los tratamientos sistémicos adyuvantes? En el caso de los bien diferenciados, como les mencionaba, son resistentes, ¿no? Los bien diferenciados también no son nada sensibles, mientras que los de células redondas y los mixoides sí lo van a hacer. También se pueden usar terapia de segunda línea, lo que es inhibidores de CDK4 o MDM2, target therapy. Para lo que es enfermedad metastásica, hay una terapia target con travectedina, que evita la unión de FUD-DDIT3, ideal para los casos del liposarcoma mixoide y de células redondas. Y el palbociclib, que es un inhibidor del CDK4, y el Nutilin, inhibidor de MDM2, en ensayos clínicos dan como resultado tasas de respuesta del 5 a 10% en liposarcomas bien diferenciados y bien diferenciados, aunque con una alta tasa de toxicidad en la médula ósea. Estos son otros estudios también igualmente que comparan la travectedina versus la carbazina, observándose pues que la media de la supervivencia libre de progresión aumenta ligeramente, 4.2 meses versus 1.5 meses comparando ambos medicamentos, no describiéndose estadísticamente significativa la diferencia. Acá igualmente eribulina versus la carbazina, no hubo diferencia estadística significativa, igual la gencitabina y docetaxel en lo que es respuesta para este tipo de sarcoma. Esta guía que indica el doctor Murray, es un libro de manejo de sarcoma de partes blandas, es no emplear quimioterapia neoadyuvante ni adyuvante, salvo sean los casos de metástasis, de enfermedad metastásica o recurrencia local. Como primera línea, las antraciclinas o la combinación antraciclina con el daratumab, y en segunda línea la eribulina, la travectedina o lo que le mencionaba de los inhibidores de CDK4. Igualmente para el mixoide, para el liposarcoma mixoide y de células redondas sí recomienda la terapia neoadyuvante con antraciclina y fosfamida en 3 a 6 ciclos. Y luego, para la enfermedad metastásica igualmente, ¿no? En fármacos de primera, segunda y tercera línea. Para el liposarcoma pleomórfico, esto sí es controversial, pero no nos ha indicado la terapia neoadyuvante. Bueno, este es un cuadro de análisis de sobrevida, donde nos grafica la influencia del tamaño y la variedad histológica respecto a la sobrevida libre de enfermedad. Como vemos acá en las imágenes, en los casos de tipos de alto grado, como es el pleomórfico de células redondas y el mixoide, las tasas de sobrevida van a ser menores respecto al tamaño y al tiempo de la enfermedad. El tamaño lo vemos en los homográficos. El gráfico azul, la línea azul es menor de 5 centímetros, la línea roja de 5 a 10 centímetros y la línea verde más de 10 centímetros. Entonces vemos, mientras que a mayor tamaño y a mayor grado histológico, la recurrencia, las tasas de sobrevida van a ser menores. Mientras que para el de bajo grado, que es el tumor linfomatoso típico, que es el gráfico de abajo, independientemente del tamaño, ya sea de 5, de 10 o de mayor de 10 centímetros, las tasas de sobrevida son muy parecidas. Igualmente, un gráfico de lo que es las tasas de recurrencia local de acuerdo a su tipo histológico. Por ejemplo, para el bien diferenciado, las tasas de recurrencia en lo que es extremidades, que es lo que nos estamos basando ahora, es 10%, desdiferenciadas 40%, células mixoides, células redondas de 15 a 30%, y el pleomórfico de 30 a 45%. Lo que es el manejo de la enfermedad recurrente, la resección es el tratamiento estándar, ¿no?, para la enfermedad recurrente, o sea, la recirugía. Sin embargo, esta se asocia a mayor tasa de complicaciones, ¿no?, por lo que se debe determinar el beneficio de la cirugía o considerar también cirugías paliativas.
La tasa de recurrencia en extremidades es baja en los casos de liposarcoma bien diferenciado, por lo cual el examen clínico y la resonancia anual es suficiente para el seguimiento de los casos. Y si es de alto grado, sí se recomienda hacerlo cada 6 meses. Igualmente, en alto grado, buscar sobre todo la metástasis a distancia cada 6 meses. Y en los casos de que tenga enfermedad pulmonar, se puede hacer una metastacectomía pulmonar dependiendo de factores asociados, ¿no? Como sabemos, lesiones únicas, que tenga indicadores de buen pronóstico, que el paciente sea candidato o sea joven a tener una esperanza de vida mayor. Conclusiones es que el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos depende cada vez más del subtipo histológico. Los subgrupos de liposarcoma se caracterizan por morfologías y genéticas distintas, diferentes patrones de progresión de la enfermedad y comportamiento clínico y respuestas variables al tratamiento. El análisis genético de los sarcomas ha proporcionado información sobre la patogénesis con potencial para desarrollar nuevos objetivos moleculares, ¿no? Entonces, mucho va a depender del subtipo histológico para tomar decisiones acerca del manejo de estos liposarcomas. Considerar para toda la audiencia que no todos los liposarcomas son iguales, hay diferentes subtipos y se manejan de diferente manera. Por eso es que se recomienda hacer este manejo en centros especializados, tal vez eminencia el centro donde más se manejen o se concentren este tipo de casos. Bueno, y finalmente, para culminar, esta es una frase del doctor Bernard Fisher, ¿no? Que quiere decir que en este momento nadie sabe realmente cuál es el mejor tratamiento para el cáncer. Ninguna terapia debe ser determinada por la emoción o por la convicción, sino que el determinante debe ser el método científico. Bueno, eso es todo. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, doctor Aguilar. Bueno, es una revisión completa, donde has hablado casi de todas las características, tratamientos y posibles causas de este tipo de tumores. O sea, yo creo que es una revisión completa. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna, lo puede hacer por el chat o lo pueden hacer directamente. Buenas tardes, doctor Aguilar, doctor Pinillos. Con respecto a los tumores o liposarcomas desdiferenciados, ¿qué particularidad pueden tener, dado que a veces pueden haber sido un cambio en respecto o a la transformación que puede ocasionar algunas lesiones atípicas o tumores leucomatosos atípicos? Sí, desdiferenciados, más que todo se ha descrito en lo que es retroperitoneo, es tal vez su tipo más frecuente de retroperitoneo. Y en el caso de que recurra en partes blandas, hay una posibilidad de que se transformen las tumoraciones bien diferenciadas a desdiferenciadas. El manejo sí es igual a un sarcoma de alto grado, ¿no? Porque cuando ya pasa a ser diferenciado, pasa a ser de alto grado también. Creo que también un comentario respecto a los liposarcomas. Hay uno en especial que es el que se puede confundir incluso con carcinomas o melanomas, ¿no? Creo que es el pleomórfico, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, que este tipo de lesiones necesita, obviamente, como bien lo manifestaste, en un centro especializado, un patólogo de experiencia, de las pruebas moleculares y inmunohistoquímicas necesarias para hacer un diagnóstico certero, ¿no? Creo que tomar en cuenta que el pleomórfico es el que se puede confundir a veces con carcinomas o melanomas en la pieza, en la biopsia, ¿no? Y como bien lo manifestaste, pues, bueno, el pronóstico de este tipo de lesiones, sobre todo el alto grado y el pleomórfico, no es tan bueno, ¿no? Las tasas de sobrevida son muy bajas. ¿Algún otro comentario? En el chat no hay. Bueno, doctora Aguilar, si no hay más preguntas, felicitarte por la exposición y nos vemos el día lunes con una charla a las 12. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.